Comenzamos con la actualidad de las últimas horas en esta guerra que comenzó el 24 de febrero del año pasado y que en este momento no tiene miras de terminar. Una guerra en la que después de su invasión los rusos pensaban que en un par de semanas tendrían el control del país y cada vez les está yendo peor. Y entonces, a continuación, vamos a compartir un reportaje sobre algo absolutamente fuera de lo común. Gente desaforada, descontrolada, descamisada, peleando en las calles por el fútbol, por equipos de Ucrania, en algunos casos contra parciales de algún equipo ruso. Y resulta que esos fanáticos descontrolados ucranianos se transformaron en integrantes de un batallón de los más eficientes, de los más tremendos, de los más letales del ejército ucraniano. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, eran una colección de ultras de fútbol, agitadores de derecha y veteranos del notorio batallón Azov. Ahora son soldados de élite, parte de una de las mejores unidades de combate de Ucrania, llamado Batallón Kraken. Los propagandistas de Putin los llaman neonazis y les acusan de albergar a la extrema derecha, de fanáticos y de crímenes de guerra, lo cual ellos niegan. Para los ciudadanos comunes, los miembros de esta unidad son simplemente los defensores de Kharkov, quienes encabezaron el impresionante contraataque de esa ciudad el año pasado. Son los guardianes de Bakhmut, donde ayudaron a mantener abierto el camino de la vida, y son veteranos de operaciones encubiertas desde el sur de Ucrania hasta Rusia en la frontera norte. Han sido elogiados por el presidente Zelensky y sirven bajo el mando directo de Kirilo Budanov, jefe de inteligencia del ejército ucraniano. Esta es la historia del ascenso de Kraken desde la oscuridad para convertirse en una de las mejores unidades de combate y más destacadas. Cuando Vladimir Putin ordenó a sus tropas invadir Ucrania el 24 de febrero del año pasado, tomó por sorpresa a Kiev, a líderes mundiales e incluso sus propios generales, pero en los campos de fútbol y en los bares deportivos de Kharkov sabían lo que estaba por llegar. En la segunda ciudad más grande de Ucrania, que se encuentra a solo 20 millas de la frontera rusa, un grupo de hombres liderados por el derechista Konstantin Nemechev se había estado preparando para este momento durante al menos 6 meses. Nemechev, un veterano de guerra y discípulo de Andrei Biletsky, el controvertido fundador del batallón Azov, sospechaba que se estaba gestando una guerra y había estado formando a estos interesados para el conflicto bélico. El grupo se componía de veteranos que lucharon en Afganistán, por hooligans vinculados al equipo de fútbol local Kharkov Metalist, agitadores y adictos al gimnasio. Cuando comenzó la guerra, Nemechev reunió a sus tropas y a través de Telegram marcharon, y cientos de ellos al norte de la ciudad fueron donde ayudaron a la Brigada 92 a luchar contra las fuerzas del Kremlin. Esos primeros días fueron un caos según los que sobrevivieron, pero la unidad probó ser efectiva a pesar de carecer de experiencia en el campo de batalla. Detuvieron el paso de las tropas de Putin en Kharkov y luego expulsaron a decenas de fuerzas especiales rusas de una escuela que tenían capturada dentro de los límites de la ciudad. El 1 de marzo, misiles Caliber rusos golpearon el edificio administrativo de Kharkov, donde Kraken tenía establecido un cuartel general temporal. 29 personas murieron y Nemechev no tiene ninguna duda de que el ataque fue deliberadamente contra su unidad. Kraken había captado la atención del Kremlin. Durante los primeros meses, las tropas rusas trataron y fallaron en apoderarse de la segunda ciudad más grande de Ucrania, siempre bajo el acecho de Nemechev y sus hombres. Tras su éxito en Kharkov, la unidad llevó a cabo un asalto en el cercano pueblo de Vilkiva. Todavía operando en la oscuridad, los hombres de Kraken cabalgaron hacia la batalla en camionetas y autos civiles con rifles de asalto y lanzacohetes. Pero lo que les faltaba en equipo lo compensaban con su audacia, matando a unos 80 soldados y capturando otros 30 en el proceso. Luego vino la liberación de otros asentamientos, en el que el general de división Budanov luchó junto a los soldados de Kraken.
Fue alrededor de este tiempo que Kraken se incorporó oficialmente a la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania como unidad de reconocimiento y sabotaje bajo el mando personal de Budanov. Habiéndose distinguido en la defensa de Kharkov, tal vez no sea una sorpresa que Kraken estaba en la vanguardia cuando se lanzó un contraataque el verano pasado. En ese momento la unidad estaba cabalgando hacia la batalla en tanques rusos capturados y vehículos blindados, jugando un papel decisivo en la captura de Balaklia en los primeros días del asalto. Un comandante de la unidad conocido solo como Beto fue filmado derribando una bandera rusa desde lo alto de un edificio en el centro de la ciudad y declarando: «Señor presidente, su orden ha sido ejecutada». Kraken luego ayudó a sembrar el caos entre los altos rangos de las tropas rusas, haciéndoles huir en desorden. Retomando miles de millas cuadradas de territorio en solo unos días, las tropas Kraken también fueron fundamentales en la estratégica encrucijada para tomar la ciudad de Kupiansk. En total, Kraken afirma haber participado en la liberación de 20 asentamientos cercanos a Kharkov el año pasado. Desde entonces, Kraken se ha desplegado justo al otro lado de la línea del frente de unas 600 millas, desde la frontera rusa hasta el sur de Ucrania. Se dice que los soldados de Kraken lanzaron un fallido ataque a la central nuclear de Zaporilla, cerca de Hassan. En enero, el presidente Zelensky personalmente elogió a la unidad por luchar en la ciudad de Soledad, al norte de Bakhmut, contra las fuerzas del grupo mercenario Wagner. Luego, Kraken se redistribuyó a Bakhmut y fue acreditado con mantener el acceso del Camino de la Vida durante febrero. En marzo, las tropas de Kraken luego destruyeron 2 torres de observación rusas al otro lado de la frontera en Briansk, cerca del norte de Ucrania. Por supuesto, una unidad con la reputación de Kraken no puede escapar a la controversia. El batallón es a menudo el tema de la propaganda rusa y de informes que tachan a sus miembros de neonazis y de la extrema derecha. Los medios de Putin afirman que los soldados de Kraken han torturado y ejecutado civiles y de disparar contra 100 soldados ucranianos por deserción. Investigadores de la BBC han expresado dudas de que los soldados de Kraken estuvieran involucrados en la tortura de prisioneros de guerra rusos. Por su parte, Nemichev ha negado todas las denuncias de tortura contra sus hombres y estos días Kraken es considerado como uno de los batallones de élite de Ucrania. Budanov ha llamado al regimiento una de las unidades más dignas de batalla en Ucrania y Zelensky ha elogiado sus decisivas acciones en la destrucción de las tropas rusas. Ya no reclutan en los campos de fútbol, sino a través de un proceso especializado, ya que solo 1/3 de los solicitantes aprueban. Los futuros soldados se ven obligados a soportar una prueba conocida como los 7 círculos del infierno, que implica largas marchas cargando equipos pesados y tienen que sobrevivir temperaturas gélidas y sin comida. Mientras Ucrania se prepara para su mayor contraataque hasta la fecha, Kraken engrosa sus filas, que se cree superan los 1000 hombres. Nadie sabe exactamente cuándo o dónde las fuerzas de Kiev atacarán, pero una cosa parece segura: donde quiera que esté la lucha en su punto más contundente, es donde Kraken estará presente.